bendiga. Bueno, una bendición nuevamente estar aquí después de un fin de semana un poquito agitados y agradecidos con el Señor por lo que Dios ha hecho. Amén. Doy gracias a Dios por la colaboración de todos ustedes en el evento pasado que tuvimos, el evento de mujeres, y doy gracias a Dios también por las congregaciones que nos pudieron acompañar. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué les parece si vamos a estudiar la palabra de Dios? Y los invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y esto, más que una prédica, es un estudio. Y estamos llevando estas enseñanzas de la Biblia. Hemos hablado sobre la Biblia, es el corazón de Dios. La Biblia es el pensamiento de Dios. Y hoy voy a hablar sobre la Biblia, es la palabra de Dios. Amén. Amén. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la Escritura: en el principio era el verbo, y el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, si nos damos cuenta aquí, está hablando en esta versión, o en español se dice verbo, pero en la versión de inglés, la traducción de inglés dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra es Dios. La palabra aquí en esta traducción en español dice es verbo, el verbo, porque habla en el contexto, o está hablando de lo que es la palabra en acción. En el contexto hebreo significa Dios, o el creador de todas las cosas. La Biblia no pretende demostrar la existencia de Dios. No, la Biblia afirma que Dios es el creador de todas las cosas. Como un sinónimo de este versículo, o una concordancia, sería Génesis 1:1, donde dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nos habla del Dios creador. La Biblia comienza con: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no es una teoría, como algunos pueden enseñar, la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, o algunas otras teorías hablando sobre lo que es la creación, o hablando de la existencia del ser humano. Por eso la Biblia no habla de una teoría, sino habla de una afirmación. Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia no solo dice que Dios creó el universo, más importante aún, nos dice quién es Dios. Nos revela la personalidad de Dios, nos muestra su carácter y su plan para la creación. Además, nos enseña a vivir mejor, tanto moralmente y en todas nuestras actividades o acciones que el ser humano tenga, y cómo tener relaciones con los demás. Y lo más importante, que nos abre su corazón, dándonos su corazón en su Hijo Jesucristo y su plan de redención. Aquí comenzamos la más emocionante y plena de todas las aventuras para el ser humano: la lectura de la Biblia, lo que son las Escrituras. La Biblia es el libro más leído por todo el mundo. Se ha traducido en más de 2.350 idiomas. Este libro relata cómo comenzaron los problemas del ser humano, y termina con Apocalipsis, que nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. La Biblia también comienza hablando de un jardín y termina hablando de un paraíso. La Biblia también comienza hablando sobre una boda, allá donde Dios hizo caer un sueño profundo a Adán, le extrajo una costilla y parte de su carne, y le trajo a su esposa, le trajo a Eva, y habla de una boda. Pero también en Apocalipsis termina el libro hablándonos de las bodas del Cordero. En 2 de Timoteo 3:16-17 dice así:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que dice la versión internacional, nueva versión internacional. Los libros de la Biblia fueron copiados y ordenados y reconocidos como autoridad sagrada, inspirada por concilios de rabinos y concilios de líderes eclesiásticos que siguieron cuidadosamente las pautas para la interpretación y la corrección. Antes de la intervención de la imprenta, la Biblia se copiaba a mano de forma muy cuidadosa, contando palabras y letras de cada página, porque se hacían copias a mano. Y esto era para que no hubiera errores. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el año 1947, hallados por un pastor en la cueva de Qumran, cerca del Mar Muerto, y que contiene las más antiguas copias conocidas de porciones del Antiguo Testamento. Copias que se hicieron entre el año 250 antes de Cristo y hasta el año 100 después de Cristo. Y estos rollos confirmaron la confiabilidad de algunas copias del Antiguo Testamento que se realizaron a través de los años. Ese fue uno de los doctores en escritura, dijo que había sido el descubrimiento más importante del siglo pasado, hablando de cómo ese descubrimiento, cuando descubrieron esos pergaminos, esos rollos, corroboró lo que muchos estudiosos o de la ciencia negaban la autenticidad de la Biblia. No hay otro libro en la literatura universal que nos dé las respuestas a estas preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Isaac Newton, un científico, dijo esto: hay más evidencias de la verdad que en cualquier otro libro. Y entre paréntesis yo puse un comentario, ya que nos habla de la verdad, y la verdad no es una persona, no es un concepto, no es una idea, sino habla de una persona. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Abraham Lincoln dijo esto: todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Es el mejor regalo de Dios para el hombre, que es Cristo, la palabra, el verbo encarnado. George Washington dijo esto: es imposible gobernar al mundo en justicia sin Dios y sin la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia es justicia. La Biblia es el primer libro que se tradujo, lo que se conoce como la Septuaginta, del hebreo al griego, alrededor del año 250 antes de Cristo. Esto fue del Antiguo Testamento y fue traducido por 70 eruditos, por eso se conoce como la Septuaginta. El libro más caro del mundo, la Biblia de Gutenberg, fue el primer libro impreso en todo el mundo en el año 1455, conocida como la Vulgata Latina. En 1569 sale a la luz en Basilea, Suiza, la Biblia traducida al español por Casiodoro de Reina, y tuvo que trabajar con constantes amenazas de la Inquisición de la Iglesia Católica, porque era el tiempo de la Inquisición. Este libro se escribió a lo largo de 1600 años, desde sus inicios, y escrito a lo largo de 60 generaciones. Escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, pescadores, poetas, médicos, etc. Por ejemplo, Moisés, un líder adiestrado en las mejores universidades de Egipto; Pedro, un simple pescador; Josué, un general militar; Nehemías, un copero;
Daniel, un ministro, Lucas, un médico, Salomón, un rey, Mateo, un cobrador de impuesto, Pablo, un rabino, entre otros escritores. Escrito en diferentes lugares: Moisés en el desierto, Jeremías en una celda, Pablo en los muros de una prisión, Lucas viajando de un lugar a otro, Juan en la isla de Patmos, otros en medio de los rigores de una batalla. Fue escrita en diferentes épocas: David en los tiempos de guerra, Salomón lo escribió en los tiempos de paz, donde no hubo guerra en el tiempo de Salomón. Escrito bajo diferentes estados de ánimos. Algunos escribieron en la cumbre del gozo y otros en las profundidades de la tristeza. Escrito en 3 continentes: Asia, África y Europa. Escrito en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Arameo porque fue cuando fue la cautividad y llevados a Babilonia, y ahí fue donde se escribió unos libros en arameo. Y lo más importante, todo concuerda, lo que nos lleva a preguntarnos cómo puede ser esto. Lo que leíamos hace un rato en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Los escritores recibieron el aliento de Dios, la inspiración de Dios. Es como un jefe le pide a su secretaria que escriba una carta mientras el jefe la está dictando. Es la narración del Padre de la historia y del testimonio de su propio Hijo. Y todo esto trae el mismo tema: el plan redentor de su Hijo. La Biblia nos dice que Cristo ya estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él es el Alfa y el Omega. Se dice que cada libro de la Biblia habla de una faceta de Cristo. Y Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. La Biblia es la palabra de Dios, ya que es el único libro con verdades absolutas. Y aunque la mayoría de los hombres se rebela contra él y no creen la palabra de Dios para justificarse en lo que están haciendo o cómo están viviendo, por eso no vienen a la luz. Dice la Escritura que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Por eso no vienen a la luz, por eso no vienen a la palabra de Dios, para que sus obras no sean reprendidas. La Escritura nos habla de la fe. Sin fe y sin esperanza la gente prefiere inclusive creer que Dios no existe. Pero esto no cambia la verdad absoluta. Él existe y que vamos a pagar tarde que temprano por nuestras acciones, porque no es cuestión de felicidad, sino de justicia, de juicio. Dice el necio en su corazón, allá en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pablo nos enseña que Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Nos lo dice Pablo en Romanos capítulo 1. Y aquí es donde dice, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso, como dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque se resisten a que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque tarde que temprano vamos a cruzar el umbral de la muerte, el portal de la muerte, a una eternidad, y solo hay 2 caminos, y depende en qué Biblia hayamos creído.
la que está inspirada por Dios, que nos confronta con nuestro pecado y nos ofrece el medio de salvación en su Hijo Jesucristo, que nos lleva a Dios por una eternidad después de arrepentirnos. O en la Biblia, que el hombre interpreta en su razonamiento necio o testarudo, y pensamiento humano que cuestiona todo lo que dice Dios. Por ejemplo, podemos leer una escritura y decir, sí, ahí dice, pero yo pienso esto. Y recordemos de que Dios jamás se va a rebajar al pensamiento del ser humano. Eso ya lo leíamos, lo estudiamos la vez pasada. Las personas que dicen, sí, allí dice, pero yo pienso que, y busca su propio medio de salvación, y terminan confundidos y perdiéndose por toda una eternidad en las más tenebrosas y tormentosas tinieblas. Por ejemplo, la Biblia nos da testimonio de que Dios envió un diluvio y se salvaron 8 personas. Y después de que Dios los bendijo, les dijo, fructificar y multiplicar, sojuzgar la tierra, llenar la tierra. Pero el hombre dijo, no, aquí nos quedamos. Y establecieron un lugar donde dijeron, hagámonos un nombre y hagámonos una ciudad y una torre, por si fuéramos esparcidos de la tierra. Babel significa confusión. Y así es todo aquel que se rehúsa a creer que la Biblia es la palabra de Dios. Terminan confundidos, perdiéndose por toda una eternidad en las más tenebrosas y tormentosas tinieblas. La ciencia y la Biblia. La Biblia está libre de errores arqueológicos y científicos o de cualquier otra índole. Es imposible que la Biblia contradiga a la ciencia, ya que Dios es el autor de ambos. La Biblia no es un libro de ciencia, pero su contenido está en armonía con todos los modernos descubrimientos científicos. Cada día podemos decir y la Biblia tenía razón, y la Biblia tenía razón. Por ejemplo, podemos encontrar o descubrir a través de telescopios que es innumerable el número de estrellas en el universo. Y eso es lo que decía la palabra de Dios cuando decía que así será la descendencia de Abraham, como las arenas del mar, innumerables. Los estudiosos de la Biblia y los científicos deben evitar pensamientos extremistas. Los primeros deben evitar hacer que la Biblia diga cosas que no dice, así como los segundos no deben forzar a la ciencia a decir cosas que tampoco dice. Aunque poca ciencia nos convierte en ignorantes y mucha ciencia nos acerca más a Dios. La creación y la evolución. Por ejemplo, están los de la teoría de la evolución, donde dice que descendemos del mono, descendemos del chango, y que ellos, pues bueno, ellos creen que como somos descendientes del mono, pues yo les aseguro que ninguno de ellos se haría una transfusión de sangre, porque no evolucionamos en esa. La Biblia dice que Dios creó al hombre y Dios creó primero los animales. Es por eso que jamás vamos a encontrar restos de un ser humano viendo los descubrimientos arqueológicos. Jamás vamos a encontrar restos de un hombre antes de los animales, pero es porque Dios creó al hombre al último, después de que había creado a todos los animales y las bestias de la tierra. La teoría de la evolución tiene 2 dioses, el Dios casualidad y el Dios tiempo. Por ejemplo, lo que es la teoría del Big Bang, donde ellos aseguran que a través de millones y millones de años pasó una explosión y que ¡pum!, por casualidad salieron los pajaritos de colores. Bueno, es lo que ellos dicen. Además, sin la Biblia no hay razón para ser personas morales, ya que cada quien piensa y hace conforme como le parece, sin considerar a Dios. Ya que la Biblia está dirigida, está inspirada, está
saturada de los pensamientos de Dios, que nos habla de un ser supremo, moralmente perfecto. La profecía y la Biblia. Profecías acerca de Israel. En Deuteronomio 28, 25, 26 dice así: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos, y serás dejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén. El templo fue quemado y destruido. Se cumple la profecía. En el año 135 después de Cristo, la tierra de Palestina fue vendida a los gentiles, y los judíos fueron dispersados entre todas las naciones y sufrieron bastante. Tal vez la parte más notoria fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler hizo matar a más de 6 millones de judíos, los cuales fueron asesinados en medio de los más grandes tormentos en los campos de concentración. En Deuteronomio 30, del 1 al 5, dice así: predice de las serias predice que serían reunidos de nuevo en su tierra. Dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, lo que ya había acontecido, y esto se cumplió con la declaración del Estado de Israel como nación, el 14 de mayo de 1948, cuando más de 1 millón de judíos de todas las partes del mundo volvieron a Israel para ser una nación en la tierra prometida que Dios les dio. Dios les prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Después de haber estado por más de 2000 años, Dios cumplió su promesa. ¿Quieres conocer al Dios maravilloso y fiel que te predico? Bueno, voy a dar algunas anécdotas o algunos acontecimientos de la historia universal. El 15 de mayo de 1948, apenas un día de nacida como nación Israel, 13 naciones le declaran la guerra a Israel. Israel, que solo cuenta con 2,000 kilómetros cuadrados, haciendo comparaciones, el estado de Texas es 26 veces más grande que Israel el día de hoy. Hoy en día son alrededor de 6 millones de habitantes que están rodeados por 122 millones de musulmanes que se los quieren comer vivos. Y en aquel día, en el 15 de mayo, eran 600,000, y 13 naciones se levantaron en contra de Israel, que venían con tanques de la guerra de guerra de los nazis, con ametralladoras, e Israel solo tenía unos cuantos rifles checos con tan solo un alcance de 20 metros de distancia. Eran 200 soldados enemigos por un soldado de Israel, y esta guerra duró 7 días. ¿Quién cree que ganó la guerra? Bueno, por supuesto, Israel. La Escritura dice: hay de las naciones que se oponen a la tierra que Dios llama mía. En 1991, el presidente George W. Bush lanzó un plan de territorio a cambio de paz, cediendo territorio de Israel. Este día, Dios envió la tormenta perfecta a Nueva Inglaterra de Estados Unidos, con olas de más de 30 metros de altura, que dañó inclusive a la casa del presidente George Bush. En agosto del año 2005, los Estados Unidos presionaron a Israel para que evacuara Gaza. Las familias lloraban al perderlo todo, mientras desenterraban a sus muertos para enterrarlos en otros cementerios.
el presidente W. Bush aplaudía la división de la tierra de Dios. Al siguiente día, el 29 de agosto del 2005, se formó una depresión tropical que se formó en lo que se formó y se conoce como el huracán Katrina, que azotó a los Estados Unidos. Fue el peor desastre de la nación. Nueva Orleans quedó destruida, con más de 1 millón de personas que tuvieron que abandonar sus viviendas a un costo de más de $200,000 millones. Cuando nos inmiscuimos en la tierra santa de Dios, pagamos las consecuencias. Las naciones han perdido la razón. Dios advierte que no dividamos su tierra, pero en su lucha por la paz, los políticos están declarando la guerra contra el mismo Dios que demolió al antiguo Egipto. Sabemos cómo le fue a Egipto, según las Escrituras. En el 23 de agosto del 92, en el 1992, reanudan las conversaciones para que Israel ceda territorio a cambio de paz. Y en 24 horas el huracán Andrés y un tornado de 48 kilómetros de ancho azotó a Estados Unidos, que le costó $30,000 millones. Del 25 de agosto al 10 de septiembre del 2001, Estados Unidos y Arabia e Israel preparaban el plan de paz más completo de todos los tiempos. Dios retiró su mano protectora de Estados Unidos y las Torres Gemelas y el Pentágono fueron atacados el 11 de septiembre del 2001, justo antes de finalizar los planes, y le costó más de $40,000 millones. El 7 de noviembre del 2002, durante el Ramadán, el presidente Bush ofreció una cena para honrar al Islam y la revelación de la palabra de Dios en el Corán, abofeteando así al Dios viviente. Y los Estados Unidos enviaron oficiales a Israel para presionarlos para que cedieran terreno. Y en ese mismo momento, 88 tornados azotaron 7 estados, aunque no era temporada de tornados. Solo en el 2005, por entrometerse contra Israel, a Estados Unidos le costó más de $56,000 millones por tornados, inundaciones y sequías. ¿Ve usted un cierto patrón en estos acontecimientos? Bueno, es lo que le pasa a todos aquellos que se entrometen en tratar de dividir la tierra santa, la tierra que Dios llama mía. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos advierte que Él bendecirá a los que bendigan a su pueblo, a Israel, y que maldecirá a los que os la maldicen. La Biblia, que contiene la poderosa palabra de Dios, no se cuestiona, se obedece. No solo se lee, se estudia. La palabra de Dios, que es la Biblia, es el arma más poderosa que existe. Con esta se han hecho guerras, pero también con la palabra de Dios se han terminado las guerras. Cuando Madeleine Murray se quejó de que no se orara en las escuelas, la nación de Estados Unidos dijo que estaba bien, pero Madeleine fue asesinada. Luego alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas, aunque la Biblia nos habla de no matar, no robar, de amar a nuestro prójimo, y dijimos que estaba bien, y sacaron la Biblia de las escuelas. Luego el doctor Benjamin Spock dijo que no deberíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal, porque sus pequeñas personalidades, conciencias, se truncarían y podríamos lastimar su autoestima.
y dijimos que estaba bien, que los expertos saben lo que hacen y lo que están diciendo, pero la Biblia dice que disciplinemos a nuestros hijos. Pero el hijo del doctor Spock se suicidó. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren, y como es un tema delicado, será menos conflictivo si no necesitamos la autorización de los padres. Y Estados Unidos dijo, está bien, hagámoslo así. Luego, uno de los consejeros de las escuelas dijo que ya los jóvenes, como los jóvenes siempre van a ser jóvenes y de que de todos modos lo van a hacer, démosle a todos preservativos que quieran, todos los que quieran, para que puedan divertirse y experimentar sin riesgo, y llamémosle educación sexual. Y Estados Unidos dijo, está bien, hagámoslo así. Luego dijimos, vamos a grabar música que incite a la violencia, al sexo, a las drogas y a los temas satánicos, y dijimos que estaba bien. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir del bien y del mal? Si lo pensamos bien, es porque sacamos a Dios de nuestras casas, de nuestra escuela, de nuestro gobierno, sacamos su palabra. La Biblia, sacamos la Biblia de nuestros gobiernos, de nuestras casas, de nuestros corazones. Creemos todo lo que nos dicen las noticias, pero cuestionamos lo que dice Dios en su palabra, sus profecías. ¿Y tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, el sexto día de la creación, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló su espíritu. Dios sopló vida. Fue lo mismo que sopló en todos los escritores de la Biblia, un soplo de vida, porque es inspirada por Dios. Cuando Dios formó al hombre, le puso el sistema nervioso, le puso el sistema digestivo, le puso el sistema reproductor, el sistema sanguíneo, todos los sistemas para componer lo que compone la anatomía del cuerpo del ser humano. Pero vamos a decir que no tenía orden, porque nada más lo había creado del polvo de la tierra. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La diferencia, la Escritura nos dice que Dios sopló en su nariz y el hombre llegó a ser un alma viviente. El primer Adán es alma viviente, el segundo Adán, espíritu vivificante. Tuvo que venir el segundo Adán porque el primer hombre murió cuando pecó, cuando desobedeció a Dios, cuando no le hizo caso a Dios, desobedeció y comió del fruto prohibido. Pero el hombre, cuando recibió el aliento de Dios, el alma, donde está el entendimiento, donde está la voluntad y las emociones, aquí el hombre quedó completo. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre quedó completo. Sin embargo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y aún en el sexto día, ahí creó a la mujer. Y después dijo, tetelestai, la obra está completa. Entonces vino la desobediencia, vino la caída del hombre porque no le hizo caso a Dios, le creyó más a una serpiente que habló, y el hombre fue desobediente a Dios. La mujer fue engañada, el hombre no. Es por eso que el pecado entró por el hombre, no por la mujer. Entonces vemos las consecuencias de que el hombre paulatinamente fue muriendo porque tenía eternidad cuando Dios lo creó. Pero en el alma que es eterna y que cuando vino la muerte significa separación, fue separado de la gloria de Dios, fue separado del Edén, pero también fue cuando vino la muerte física. Recuerde de que somos espíritu, cuerpo y alma, y el espíritu vuelve a Dios cuando una persona muere. Cuando peca,
produce la muerte. Muerte significa separación. Se separa el espíritu y vuelve a Dios. Y el alma se separa del cuerpo. El cuerpo empieza un proceso de putrefacción y se vuelve polvo, porque del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Entonces, el alma que obtuvo la eternidad con el soplo de vida, ahí va a ir a un lugar determinado la persona cuando estuvo en vida, si creyó en Dios o no creyó en Dios. Ahora, por eso Dios envió a su Hijo, esa palabra, y se encarnó. Dijo, yo salí de Él y salió de dentro de Él. Del trono celestial salió la palabra, así como la palabra creadora que creó el universo y hágase los cielos y la tierra. Y como pudo haber sido en un instante, como pudo haber sido a través de millones y millones de años. Sin embargo, cuando el hombre desobedeció, el hombre murió. Pero Dios hizo una promesa. Dijo, no, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Y prometió que a través de la simiente de la mujer iba a pisar la simiente de Satanás. Entonces envió a su Hijo para traer vida. Dijo, yo vengo a traerles vida y vida en abundancia. Él vino a traer la palabra de Dios. Él vino a traer el espíritu de la ley, el espíritu de la palabra. Porque los judíos tenían la palabra en el conocimiento, pero no lo tenían en el corazón. Y no fue hasta que después de que Jesús cumplió la obra perfecta en la cruz del Calvario, sin pecado, sin mentira en su boca, su sangre fue perfecta y satisfació la justicia de Dios. Y cuando hizo eso, entonces Él dijo, consumado es. Pagó el precio por nuestro pecado. Porque maldito es aquel que es colgado en un madero, porque Dios derramó toda su ira en su Hijo Jesucristo. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque esta, dice la Escritura, porque Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo a través de Él. Él trajo su palabra, dijo, yo no les hablo mi palabra, sino la palabra que oí de mi Padre, que es ahora lo tenemos plasmado en estas hojas, que es la Biblia. Y esto trae vida. Cuando Él les dijo a sus discípulos, dijo, ¿qué no entienden que mi palabra es espíritu y es verdad? Por eso, cuando escuchamos la palabra de Dios, trae vida a aún fortalece nuestras fuerzas, nuestros huesos se fortalecen, entonces trae vida. Si trae vida física, imagínense, trae vida eterna en nuestra alma y nos trae eternidad porque estábamos muertos. Dice que para esto vino al mundo, para traernos vida y vida en abundancia, una vida espiritual. Entonces, cuando Él dice, yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí no morirá eternamente. Significa que cuando morimos los cristianos nos mudamos a un lugar junto con Él. Porque Él dijo, hoy mismo estarás conmigo, con aquel que se arrepintió, con aquel que lo confesó como el rey de los judíos, aquel que lo confesó de que iba a resucitar. Y la Escritura dice que si confesares con tu boca que Dios le levantó de entre los muertos y lo creyeres en tu corazón, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos los dos, confesarlo de boca, pero también creerlo en el corazón. Dios prometió, y el Señor Jesucristo prometió de que era necesario de que Él ascendiera al Padre. Por eso Él decía a sus discípulos, me veréis un tiempo, pero después ya no me veréis. Y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y le preguntaron sus discípulos, ¿a dónde tienes que ir y por qué no podemos ir nosotros? Dijo, ahorita no pueden ir, pero me alcanzarán después. Él dijo más adelante, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Y da la promesa de que enviaría al Espíritu Santo, quien nos recordaría todas sus palabras. Y no solamente eso, sino que también el Espíritu Santo nos confrontaría, nos redarguiría de pecado, nos guiaría a lo que es el pecado, justicia y juicio.
Entonces necesitábamos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien inspiró. Toda escritura está inspirada por Dios. Es el Espíritu Santo quien inspiró a Moisés, inspiró a Daniel, inspiró a todos los escritores. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía y ascendía, ascendía y descendía. Entonces, pero cuando vino el Señor Jesucristo, es necesario que yo vaya al Padre y rogaré al Padre para que lo envíe, y Él estará con vosotros todos los días. Y el Espíritu Santo fue quien inspiró a Pablo, a Juan, a Mateo, a Lucas, a Judas, a Juan para escribir Apocalipsis, todos los libros que tenemos en la Biblia. La Biblia fue escrita y fue revisada por el canón. El canón significa regla de medir. Y Dios, a través, así como midieron la Septuaginta y evaluaron a través de los concilios y aprobaron los 66 libros que tenemos, pero cómo toman los libros del Antiguo Testamento y se evaluaron y descartaron algunos que se conocen libros apócrifos, porque son dudosos. Apócrifo significa dudoso. Y como no concordaban con el contexto general del Antiguo Testamento, fueron rechazados. Y se pueden tomar como históricos o biográficos, pero nada más, no inspirados por Dios. ¿Me explico? Así también, así hay otros evangelios, aparte de los 4 que tenemos, existen 13 evangelios. Existen 2, 3 apocalipsis, uno de Pedro, uno de Juan y otro por ahí. Pero no, el de Pedro no está inspirado por Dios, fue un escriba quien simplemente escribió y tomó el nombre de Pedro, pero no entró en el canón. ¿Me explico? Ahora, por eso algunos se sorprenden de esto, pero es mejor que yo se los diga como su pastor y no alguien más. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios cuando Jesús les dijo a sus discípulos que era necesario que Él fuera al Padre y rogaría al Padre para que enviara al Espíritu Santo. Y Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él lo enviará. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis sobrellevar. Era a través del Espíritu Santo, y como ahora a través del Espíritu Santo nos va revelando algunas cosas que los antiguos o la iglesia primitiva no entendía, porque hay revelaciones que se van dando paulatinamente, porque son cosas que por la actualidad ahora podemos entender de que todo ojo le verá. En aquel tiempo, cuando Jesús dijo esto, era imposible de que pudieran entender de que todo el mundo iba a ver al Señor Jesucristo. Ahora, a través de una plataforma, podemos ver lo que está aconteciendo en todo el mundo, ¿cierto? Por eso podemos entender de que todo ojo le verá en el instante que Él venga y le vamos a ver. Amén. Ahora, cuando dice la Escritura, dijo, es necesario que vaya y rogaré al Padre para que envíe al Consolador. Cuando Él resucita, el Señor Jesucristo resucita, le dice a sus discípulos, antes de ascender al Padre, Él dice de que vayan a Jerusalén, regrésense y esperen la promesa del Padre, y que vino siendo el día de Pentecostés. La iglesia ya estaba formada. La iglesia se conoce como el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia, sabemos que Dios encargó a pastores, Él constituyó pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. Sin embargo, los mismos apóstoles que había dejado, los 11 apóstoles que Él había dejado, estaban aún en un desorden. Recuerden que eran hombres imperfectos, pero estaban en un organismo como cuerpo, pero les faltaba el soplo de vida, así como cuando Dios creó al hombre en el Edén.
¿Me explico? Ahí en la creación. Bueno, lo creó. Pero cómo llegó a ser un alma viviente el ser humano? Con el soplo de vida. Amén. Ahora, la iglesia ya estaba formada a través de los 11 apóstoles que quedaron y lo que se conoce como los 120 que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés. Y dice la Escritura que todos estaban unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Y es cuando viene la palabra, dice la Escritura, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Estoy en Hechos capítulo 2. Les quiero decir algo más. Cuando Adán fue creado, se cree, no tenemos evidencia, pero según los eruditos se cree que cuando el hombre fue creado tenía la edad de 30 a 33 años, la edad que murió el Señor Jesucristo. No me pregunte de eso porque yo nada más lo leí, según algunos estudiosos. Ahora, pero recuerde esto de que Dios no le enseñó a hablar a Adán. Cuando Dios sopló su aliento de vida, él ya pudo hablar, pudo entender al instante, porque Dios da la capacidad del entendimiento. Es a través de su espíritu que viene el entendimiento, viene la revelación. ¿Me explico? Dios no le enseñó a hablar papá, mamá, no le enseñó a comer, porque ya venía en la conciencia, y Dios nos dotó a todo ser humano con la conciencia, quien nos dicta lo bueno y lo malo, según Romanos capítulo 2. Ahora, cuando el hombre dice, bueno, eso fue en el hombre, y entendemos de que en ese momento Dios pudo hablar con Adán, Adán pudo conversar con Dios directamente. Amén. Amén. Ok. Ahora, dice, cuando llega el día de Pentecostés, recordemos que ya está la iglesia formada, está el cuerpo de Cristo formado, pero aún, vamos a decir, no estaba funcionando como organismo, como nos dice ya Pablo en 1 de Corintios capítulo 12, que la iglesia, y pone la analogía del cuerpo del ser humano, que estamos todos conectados, como un cuerpo natural, un cuerpo, la anatomía del cuerpo, porque unos son ojo, otros son oído, otros son boca, otros son un dedo, pero todos constituimos en la iglesia el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, ¿qué le faltaba a la iglesia? Le faltaba esto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo. ¿Dónde está Dios? En todo lugar. ¿Pero dónde está Dios? En el tercer cielo. Dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Qué fue lo que hizo Dios allá en la creación con el hombre? Sopló. ¿Qué fue lo que hizo Dios el día de Pentecostés? Sopló. Entonces, dice la Escritura, sopló, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sopló? El Espíritu Santo. El aliento de Dios que trae vida. Y ahí la iglesia llegó a ser un organismo. ¿Amén? Ok. Dice, sigue diciendo, dice, según y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Si se fija, aquí ese día de Pentecostés es otro de los milagros, que ellos comenzaron a hablar palabra y un idioma que no entendían ellos antes de que llegara ese soplo de vida. Fue lo mismo que Dios hizo acá en la creación con el hombre. ¿Me expliqué? Ahora, ese mismo aliento que sopló en el día de la creación del hombre, ese mismo soplo de vida que trajo a la iglesia vida como organismo, como el cuerpo de Cristo,
es el mismo aliento de vida, la misma inspiración que recibieron todos los escritores de la Biblia. Porque nadie puede debatir esto, que en 1000 años se pudo haber escrito y que todo concuerda, el alfa y el omega, concuerda de Génesis a Apocalipsis. Todo concuerda y embona, todos los libros, tanto crónicas, todo eso, y lo vemos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No podemos despegar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla, por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo habla de Jonás. ¿Dónde estaba Jonás? En el Antiguo Testamento, donde el mismo Señor Jesucristo avaló lo que dijo Jonás. Cuando los fariseos le preguntaron, le dijeron, queremos ver señal. Él les dijo, no verán sino la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Todo concuerda desde Génesis, ahorita que le estoy hablando de Hechos capítulo 2, y todo concuerda porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Me estoy explicando? Por eso debemos de estar confiados de que este libro que estamos leyendo, si lo creemos, trae vida. Amén. Fortalece nuestra vida. Al leer versículos cuando estamos agobiados, cuando estamos cansados, dice Pedro, en primera de Pedro nos enseña, dice, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. También nos enseña en la palabra de Dios, el mismo apóstol Pedro nos enseña que estar preparados para presentar defensa a todo aquel que os demande razón. La Biblia, aunque mire, los escritores, algunos fueron escritos en un continente, otro lo escribió en otro continente, pero todo concuerda. Si usted me pregunta de doctrinas, de esenciales, le puedo hablar del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y todo debe de concordar, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, porque todo lo que aquí está escrito es justicia. Por eso no debatimos la Biblia, estudiamos la Biblia, no cuestionamos la Biblia, sino obedecemos la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Muy bien, con esto terminamos y vamos a darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, y espero, y si alguien tiene alguna o si quiere el escrito, yo se lo envío, no se preocupe. Con esto enviamos y despedimos a nuestros hermanos. Dios les bendiga.